Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 42 de Brújula de Fe, que el día de hoy tendremos una hermosa y interesante tema, los diversos tipos de duelo. Pero antes de presentar a nuestra invitada, mencionar como es costumbre la siguiente frase, ¿no? Cuanto más oscura es la noche, más brillantes son las estrellas. Cuanto más profundo es el dolor, más cercano está Dios. Bueno, queridos hermanos, el día de hoy nos acompaña la hermana tanatóloga Imelda Lerma desde México. Hermana, sea muy bienvenida y sus palabras de inicio. Muchísimas gracias por haberme invitado, gracias al público que está escuchando, que lo verá en diferentes lugares, pues agradezco de antemano esta invitación y pues por donde ya me comentará qué le gustaría que comentáramos, qué vamos a platicar al respecto. Primeramente, hermana Imelda, muchísimas gracias por el tiempo que se ha dado de estar con nosotros. Y el tema, como ya le he dicho, son los diversos tipos de duelo, ¿no? Y acá viene la primera pregunta, ¿no? Porque hay mucha gente que usted sabe, cuando le dicen la palabra duelo, piensan que es solamente por fallecimiento y por un momento de dolor, pero yo sé que es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta es, en la psicología, ¿cómo se entiende esto del duelo? ¿Qué cosa es el duelo? Bueno, me gustaría un poco hacer como una historia de desde dónde sale la parte tanatológica, porque la tanatología es una ciencia a diferencia de la psicología, que se suma a muchas especialidades. Entonces, me gustaría primero comenzar con la definición etimológica de tanatología. Bien, Thanatos viene desde el griego y sale desde un personaje que es la hija de la noche y hermana mayor del sueño. La muerte es hermana del sueño, la cual le daba el nombre de somus o hipnus. Es como cuando estamos somnolientos o hipnóticos. Viene de ahí. Y era hijo de la noche, Eufrone. Todo esto lo podemos encontrar precisamente en la historia de los dioses griegos. Tanto ella, Tánatos, eran hijos del caos. Curioso porque el caos es aquello cuando nosotros perdemos algo, perdemos la casa, vino un huracán, perdemos el lugar, terminó con la novia, terminó con el novio, estamos en caos. Entonces, ¿cómo esto tiene mucho que ver con la parte también de psicología? Porque Freud buscaba la explicación psicológica a partir de los griegos. Entonces, la tanatología es el proceso de percepción de vida, muerte y trascendencia. Y es representada por una guadaña, una ánfora o una mariposa. En la mayoría de las escuelas tanatológicas, la mariposa es la que más se utiliza. Entonces, la muerte es tratada por Freud como en temas de la guerra y muerte, que es un libro muy interesante. También habla en otro libro que se llama Vida y Pulsión de Muerte. Infieren ahí que estos libros mostraban futuros, estos se mostraban a futuros doctores. También
Alguien que habló sobre la muerte es Elizabeth Kubler-Ross, que habla de la muerte y los moribundos, o La muerte en un amanecer, y Conferencias de Morires de vital importancia. Estos libros se daban a psiquiatras y a doctores que atendían después de la guerra del 45, ¿sí? Entonces, quiere decir que en México, por ejemplo, hay un doctor que se llamó Santiago Marzúñiga, y él se dedicaba a tratar enfermos con depresión y conducta suicida hasta el 64. Por eso digo que es una ciencia muy joven. Esta ciencia se ha cubierto ahora porque muchas personas estamos viendo que normalmente no logramos comprender o no queremos hablar de la muerte. Como tal, desde que nace un niño, no le hablamos de la muerte. Por ejemplo, en España, tanto en el kinder, en la primaria o en la escuela donde inician, ya se les da información sobre la tanatología. ¿Por qué? La tanatología es aprender, obviamente, a vivir para saber morir. Todos tenemos un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, según la biología en diferentes países, nacemos, crecemos y nos reproducimos en algunos casos y morimos. Sin embargo, la muerte está en ese proceso, donde desde ese nacimiento puede existir la muerte prenatal en los abortos, existe la muerte desde antes de que nazca el bebé. Eso no quiere decir que no existió. Claro que hay una existencia. Y en esta existencia, pues tenemos que estar conscientes de estos duelos. Y en estos duelos, pues según Parkes, según Colin Murray Parkes, que es un psiquiatra inglés, define que el duelo existe insensibilidad, existe anhelo de aquello perdido, la desorganización y la desesperación de cuando perdemos algo o a alguien. Y hay una conducta que ya al final que comprendemos que eso ha sido perdido, pues lo aceptamos. Al final existe una conducta reorganizada. En esta conducta reorganizada podríamos identificar ahí entonces qué es el duelo. Y es un proceso de adaptación. En este proceso de adaptación, nosotros como seres humanos lo vivimos siempre, desde que nacemos. Cuando nacemos en un duelo porque perdemos aquello que nos protegía. Desde el embarazo, desde el vientre de nuestra mamá, estábamos en un ambiente muy protegido. Durante 9 meses, 8 meses o 7 meses, según a los meses de gestación que hayamos nacido, vivimos en un ambiente protegido. Y este ambiente, cuando nosotros salimos, los doctores, para que el bebé logre respirar, tienen que hacer una acción para que el bebé reaccione tomando suficiente aire y llore. De ahí que se le da una palmada, una nalgadita para que reaccione. Hay bebés que, hacen esta reacción de inmediato cuando nacen. Sin embargo, si nosotros sabemos que existe un duelo desde la infancia, pues está el duelo de perder en este caso, este campo de protección que fue la matriz, por ejemplo.
pero así conforme vamos avanzando, vamos perdiendo dientes o nos caemos o perdemos un juguete, una mantita, vamos teniendo pérdidas de diferente índole. Y pues obviamente esto nos lleva al dolus, que es el dolor. Esta aflicción o sentimiento, esta demostración que se hace para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien o la pérdida o la sombra de las partes. Una persona que pierde, tiene cáncer y le quitan el busto, o que por algún accidente tienen que cortar la pierna. Estas pérdidas son sombra. Se vuelve una pierna, se vuelve sombra cuando sentimos que la tenemos ahí, o cuando nos operaron de algo, si nos quitaron la matriz, también hay una sensación de pérdida. En las enfermedades hay una sensación de pérdida y hay un duelo. Por ejemplo, también hay un duelo cuando pues un empleado se va del negocio. Tenemos un duelo cuando nos despiden de algún lugar y nos dicen, ¿sabes qué es tu último día? Pues nos sentimos faltos de que hay una culpa que no sabemos por qué me despidieron o por qué se tuvo que ir la empleada. Y bueno, esas fases, ahora, según Bowlby, dice que las fases del duelo viene un aturdimiento o shock, la fase de anhelo o la búsqueda de la persona que ya no está, o del área del cuerpo que ya no está. Después, la reorganización. Voy a suponer que soy una persona adulta mayor y yo ya no puedo trabajar porque no puedo caminar, porque me caí, porque tuve una fractura, porque no camino igual, porque ya no tengo coordinación. Esa fase de desorganización me va a llevar a sentirme desesperada o desesperado hasta que logre una nueva fase de reorganización. Quiere decir que cuando yo acepto este cambio, cuando acepto el cambio, pues esto me va a llevar a sentirme cómoda, a sentirme a gusto, y esto va a provocar que me sienta en la fase de la reorganización. Según el esquema de Kubler-Ross, habla que primero existe una negación, como cuando me dicen, no puede ser, ya tu familiar está enfermo o tiene algunos días, ya está en fase terminal, entonces pues hay que buscar que en este caso despedirse de la persona. Si yo no tengo miedo y como no he hablado de la muerte, no he hablado de hacer mi testamento, no hablamos en el desayuno de qué va a pasar cuando me vaya a morir, que quiero escoger mi ataúd, quiero un tipo de flores, quiero donar la maceta o los libros o la lámpara, lo quiero donar a mis sobrinos o a mi amiga o a una biblioteca, o quiero donar mi ropa a un asilo de ancianos. Si yo no hablo de esto, yo no hablo de la muerte, yo no hablo de que me tengo que despedir, pues eso es doloroso, porque estamos desde el presente, estamos en la negación. No sé si esto sucede lo mismo con las comunidades, que es muy común. Aquí en México se ha dado mucho estos casos, pero me gustaría preguntar, ¿hay alguna otra
situación o no se da o sí se da cada vez más, por ejemplo, en países como Latinoamérica, hermano? Bueno, no podría decirle, ¿no? A ciencia cierta, ¿no? Como le dije en un inicio, para mí, esto de la que usted me está hablando y la especialidad que usted lleva, ¿no? De la tecnatología, bueno, para mí no es nuevo. Acá en el Perú no se habla mucho de eso, ni tampoco de la preparación. Sé que en la vida cristiana católica, pues sí hay una preparación espiritual, ¿no? Y nos llaman a nosotros a lo que es el abandono, sí, dejar todo ya a la voluntad de Dios y no pensar en las cosas que puedan suceder más adelante, ¿no? Sino que Él decida por nosotros. Y eso hace que la persona se alivie, se sienta más segura en el Señor y deja todo ya en manos de Dios, ¿no? Eso es en la vida espiritual cristiana, católica, ¿no? Y creo que también en muchos de los creyentes, ¿no? Que realmente, pues, en momentos de dificultad o momentos muy difíciles, pues bueno, lo dejan en las manos de Dios. Eso es lo que yo le podría decir. Sí, es muy importante la parte religiosa, más que religiosa, espiritual quizá, porque cuando nosotros tenemos una fe en un poder superior, como es Dios, este dolor se lo podemos entregar a Dios. Había hace tiempo, hace años, una hermanita me comentó que sufría mucho por la muerte de su perrito. Y le dolió mucho porque duró 15 años con la familia, pero esta hermanita lo cuidaba mucho y lo quería mucho porque era como su compañía. Cuando fallece el perrito por cáncer, pues ella tuvo que dormirlo porque las piernitas, el cáncer era en hueso, entonces dejó de caminar. Consiguieron adaptarle unas rueditas, pero llegó el momento en que ni siquiera las patitas de enfrente podía mover. Entonces ella estaba muy triste justo por esta situación. Y cuando me llama, le comenté, ¿y tú crees cuál es tu fe? Y me dijo, yo soy católica. Y dije, ok, bueno, ¿y tú crees que Dios es grande? ¿Tú crees que Dios, así como recoge el dolor de los seres humanos, crees que pueda recoger tu dolor y que tú puedas entregar ese dolor a Dios? Y me dijo, pues yo no sé cómo. La invité a que fuera a misa con la idea visualmente de cargar a su perro y entregarlo al altar. Dice que ella cuando fue a misa efectivamente pidió a Dios por su perrito y de una manera simbólica lo entregó a Dios. En la comunión hay unas oraciones de ofrecimiento y en esas oraciones de ofrecimiento entregó a su perrito. Dice que cuando ella salió después de la misa, salió aliviada, salió en paz, porque justamente esta parte espiritual donde Dios nos está dando esta oportunidad de entregar, si Cristo muere por todos nosotros, Él recibe y transforma todo lo que le damos. Claro, qué mejor que le pudiéramos dar nuestras alegrías, nuestra esperanza, pues nuestros triunfos, ¿verdad? A veces le entregamos nuestro dolor y en estos procesos de duelo no necesariamente lo vemos con amor, sino decimos, ¿por qué me lo quitaste? Y no es que Dios nos quite las cosas, es que procuremos estar conscientes de que hay un proceso de vida y hay un proceso de muerte. Así como nacen las plantas, se secan. Así como nace una roca, nace un volcán, también se apaga. Hay un proceso
alrededor de nosotros, que es un ejercicio que me gustaría que lo hicieran, un ejercicio de contemplación donde cada uno de nosotros observe, contemple toda la creación. Pero todo tiene un ciclo. Los que tenemos vida vamos a tener esa otra parte, la muerte. Por eso es importante estar conscientes de qué es la vida, pero que también de la mano con ello existe la muerte. Existe la muerte física, mas no la muerte en el alma. Que esto nos dice, pues vana sería nuestra creencia si Jesucristo no hubiese resucitado. Nosotros tenemos la esperanza. Si yo creo, como dijo Jesucristo en algún momento, y perdón mi parafraseo bíblico, porque no tengo grande conocimiento de ello, soy neófita, pero Jesucristo cuando estaba en la cruz, le dijo, estaban dos ladrones, y uno de ellos le dijo a Jesús, yo sí creo que tú eres Dios. Eso a mí me dice que habla de fe, y que si nosotros tenemos fe en Dios, nosotros estaremos con Él en el paraíso. Si yo creo en esta fe, si yo tengo fe en Dios, yo creo que la vida es una parte, pero lo mejor va a estar después de que yo llegue con Dios, porque voy a estar con Él en el paraíso. ¿Y cuál es la llave? Pues la fe. Y el mismo que Jesucristo, cuando nos muestra, hay palabras que Él nos dice, tu fe te ha salvado. Hay acciones que Él hace donde dice, tu fe te ha salvado. Por eso cada pérdida implica reacción, implica reacciones físicas, psicológicas, sociales, emocionales y espirituales. Por eso es importantísimo tener esta fe. En el momento en que nosotros revisamos la parte psicológica, sabemos que estoy emocionalmente mal, estoy en la ira, estoy en el enojo, en la negación, hasta me enojo con Dios. En la parte física, desde luego que hay cansancio, que hay problemas para dormir, que no puedo concentrarme. En lo social yo no puedo comunicarme con los demás. Son momentos en los cuales me escondo, me guardo, me meto. Si me robaron, estoy en el duelo de la pérdida de mi mochila, mi bolsa, mi computadora, lo que haya perdido, y me escondo. Obviamente, dentro de la parte espiritual, pues tengo que pedir esta sanación. Por eso hay misas de sanación para los enfermos. Pero igual, si yo voy a ser operada de algo, pues necesito ir a esa misa de sanación. Necesito estar en paz. Mi alma necesita estar en paz con Dios. Por eso, importante poder llevar esta vida en paz cuando hacemos un proceso de agradecimiento diario, de soltar diario, que es dejarlo a Dios. Sé que tengo una casa, o sé que tengo unos hijos, o sé que tengo una esposa o esposo, o tengo una mamá y un papá, pues tengo que soltarlo, porque justo la dependencia a este duelo, a este dolor que estoy sintiendo, necesito soltarlo y poder dejar, pues no nada más las partes físicas, las partes emocionales.
el enojo que me puede traer la pérdida de lo que sea, cambiarme de casa, o por ejemplo los migrantes tienen otro duelo. Los migrantes salen solo con la ropa que traen, por ejemplo, y al tener este duelo de soltar la casa, soltar a la familia, soltar sus pertenencias, pues como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Cuando nosotros realmente vamos dejando estas dependencias, podemos lograr efectivamente encontrar este alivio a lo que nos da esta parte espiritual. Por eso sí, definitivamente es importantísimo permitir que Dios esté presente, cualquiera que sea la idea de Dios, ¿sí? Porque tenemos antropológicamente, depende de dónde nacemos y dónde nos encontramos, es la fe. Si yo hubiese nacido a lo mejor en China y pues tengo la parte comunista, pero por otro lado tengo la católica, entonces tengo que darme cuenta de esta fe que yo estoy viviendo, tanto en China como en Hong Kong, como en Alemania, como en una isla del Caribe, como en México, como en Colombia, Brasil. Siempre existe la muerte, pero no la muerte como la caracteriza las películas. Creo que eso es lo que nos lleva al miedo, porque las películas nos muestran pues seres descarnados, con un ojo de fuera, con una cara destruida, pero en realidad si nosotros tenemos una fe en un Dios y en no sé si han visto una película que se llama La Cabaña, que se la recomiendo, la pueden buscar en las redes, La Cabaña. Y nos habla precisamente de que independientemente de lo que hayamos perdido, necesitamos soltarlo. Y a veces nos atoramos en esa pérdida, la pérdida de la mamá, del papá, la pérdida de los hijos, la pérdida de los amigos. ¿Y cómo logramos hacer esto? Pues conocer primero dónde me encuentro. Estoy en la negación, a lo mejor estoy en el enojo con Dios y con toda la gente, ¿no? Con todas las personas. A lo mejor estoy en la negociación de que quizás está el enfermo en el hospital o yo estoy enferma en el hospital y digo, pues, Dios mío, sálvame de esta, prometo ahora sí ir los domingos a misa. Cosas o circunstancias que la vida nos va llevando sin tomar en cuenta que pues necesitamos cambiar circunstancias o situaciones para lograr esta armonía, lograr esta paz espiritual. Creo que todos sabemos, todos los seres vivos vamos a tener este término, se termina la parte física, pero gracias a nuestra fe, pues vamos a lograr llegar a esta tranquilidad cuando nosotros realmente entregamos este duelo. Lo que no me deja soltar es la culpa. La culpa es la que me lleva a tener estos pensamientos recurrentes. El pensamiento de ¿por qué no lo llevé al hospital? ¿Por qué no le di el medicamento más seguido? ¿Por qué no le obligué a tomarse el medicamento? Porque estamos
en esta sensación de culpa y eso es lo que más daño nos hace cuando tenemos este pensamiento, ¿no? De no logramos entender, porque en realidad se trata de sentir, en realidad se trata de soltar. No hay que entender. Hermana, qué interesante todo lo que usted nos está hablando sobre realmente, sobre esto, realmente, porque lo digo, ¿no? Porque pues ya usted hablaba de santos, hablaba pues, ¿no? De más o menos la espiritualidad y acá lo digo porque sé que, por ejemplo, ¿no? Mucha de la gente, hablar de la muerte para ellos es un espanto, como usted lo ha dicho, ¿no? Es una situación que a veces la mayoría no lo quiere tocar. Pero, por ejemplo, San Francisco de Asís llamó a la muerte hermana. Muchos de los santos más bien buscaban eso, ¿no? Porque la muerte es el puente hacia la vida eterna, la vida prometida por el Señor. Y la iglesia también lo dice en la parte escatológica, habla de la muerte, ¿no? Es algo que es real, que el ser humano debe tener. Entonces, no es algo de temer, ¿no? Es más bien es algo de prepararse, estar preparado para poder gozar de esa, que usted también lo dijo, ¿no? De esa promesa que Dios hace a cada uno de nosotros después de la muerte. Claro, si estás bien, ¿no? Espiritualmente, si te encuentras realmente en gracia para poderte encontrar con el Señor. Bueno, hermana, vamos a hacer un pequeño corte para que después nos siga hablando de tan hermoso tema. Vamos a escuchar un tema titulado El Señor está conmigo, de la hermana Glenda, y regresamos un instante. Con gusto. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo, ¿qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo, ¿qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. El Señor está conmigo y me auxilia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de líderes y guías. El Señor está conmigo y no temo. De la derrota de mis adversarios. El Señor está conmigo y me auxilia. De la derrota de mis adversarios. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y me auxilia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de líderes y guías. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y no temo.
El Señor está conmigo y me auxilia. El Señor está conmigo y me auxilia. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y no temo. Bueno, después de escuchar este hermoso tema musical, continuamos con la hermana Emilda. Hermana, ya usted lo ha dicho todo, pero para que los hermanos que nos escuchan sepan identificar bien, ¿podría mencionar así de forma general qué tipos de duelos existen, ¿no?, en la persona? Usted ya lo ha dicho, pero una forma general para que sepan identificar cuáles son los tipos de duelos que existen, pues, en una persona, ¿no? ¿Podría decirlo? Sí, el duelo es a partir de diferentes pérdidas. Por ejemplo, en el crecimiento voy teniendo las pérdidas de capacidad física, la pérdida también de la salud. Un niño que tuvo un accidente y jugaba fútbol y ahora, bueno, pues ya no puede jugar fútbol, tiene que pasar un año para que pueda tomar nuevamente las riendas de jugar fútbol. Ese niño está en duelo, la familia está en duelo. Es algo que no se ve, es algo psicológico. Una persona que pierde un empleo también está en duelo. No es nada más la muerte de un ser querido. Falleció un ser querido y en la vida pues vamos a tener muchas pérdidas. Y estas pérdidas pues es del sobrino, de la tía, del abuelito, de la abuelita. Todas estas pérdidas físicas sí nos afectan, pero también si cambiamos de casa, por ejemplo, si hay una separación de nuestros padres, también es un duelo para los niños. Si hay un divorcio, también es un duelo para los niños. Si yo soy migrante y yo vivía en Colombia, pero me fui hacia Estados Unidos y tuve que pasar por México, y tuve que pasar por Guatemala, tuve que pasar por todo el país hasta llegar a Tijuana o a Estados Unidos, yo estoy viviendo un duelo. ¿Por qué? Porque tuve que dejar a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos, o los hijos que los mandan. Los niños están en duelo. Estos niños, por ejemplo, en Estados Unidos, que los mantienen como tipo jaulas. Vi una fotografía en algún momento. Estos niños están en duelo porque están sin ningún ser, sin su papá, sin su mamá. No tienen este apoyo psicológico de sus padres. Desde luego, otro duelo es la pérdida cronológica, porque conforme vamos creciendo, si nosotros tenemos ciertas actividades, vamos a poner el ejemplo de un amigo que falleció hace un par de meses. Él se dedicaba a manejar un taxi y también hacía de mecánica y hacía de varias cosas manuales de casa, plomero, hacía varias cosas. Viene la enfermedad de la diabetes y de ahí, cuando lo diagnostican con diabetes, él no se había dado cuenta, y viene el primer duelo, y es cuando yo lo conozco. Viene en el duelo, entonces trae el duelo por la enfermedad. Pero conforme pasa el tiempo, después me platica que tiene problemas para ver y entonces deja el auto parado. Y en este caso pierde la visión. Él ya tenía un duelo a partir de la enfermedad, pero también tiene un duelo a partir de la visión.
¿Por qué? Porque la diabetes, pues es un proceso de autodestrucción, donde conforme no tomamos los medicamentos, conforme no manejamos nuestras emociones, pues estas alteraciones va en detrimento a nuestro cuerpo y bueno, al final pierde a su esposa le dijo que no quería seguir con él, que ella no estaba preparada para tener una persona invidente y lo saca de la casa, que se vaya a casa de su mamá. Ahí viene otro duelo. Él pierde a su familia. Después de la pérdida de su familia, tiene varios duelos. Quiere decir que no es solo la pérdida de una persona, no es solo ese duelo, sino podemos tener en la vida diferentes tipos de duelo, desde las heridas de la infancia, desde la parte psicológica, la pérdida de la primera novia, la relación que tuve con un amigo y que al final nos peleamos por algo y ya no lo puedo ver, ahí hay otro duelo. Entonces son diferentes tipos de duelo. No sé si con esto logro dar una respuesta favorable. Hermana, más que favorable, estupenda, ¿no? Porque me ha hecho recordar pues el libro de Job, que justamente las pruebas que Dios le pone y todo lo que pierde, ¿no? Así es. También ahí Dios va mostrando, queriendo ver pues la fidelidad de Job y realmente después Dios le retribuye todo, ¿no? O como también la hermana Teresa de Calcuta que decía que en cada enfermo que sufría encontraba a Jesús 2 veces, ¿no? A esto es lo que muchos cristianos nos cuesta entender, que en el sufrimiento, en el dolor, es cuando el Señor más cerca de nosotros está, ¿no? Y acá quisiera pedirle que nos hable de usted, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que usted realiza y cómo ayuda a las personas usted a través de su trabajo? Bueno, yo me preparé en Ciencias Humanas, Arte, Historia, Filosofía, Literatura y Psicología. Aunque independientemente de la carrera, si un psicólogo se prepara en tanatología, pues será mucho mejor psicólogo y mucho mejor tanatólogo. La ciencia de la tanatología se ha dado, en este caso, desde el Colegio de Tanatólogos de México, que me honro en ser parte de este colegio de tanatólogos. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a una persona en duelo? La idea principal es que se dé cuenta en qué proceso se encuentra. Se encuentra en la negación, se encuentra en el enojo. Ayudar a que esta parte emocional la pueda sacar. Porque toda aquella emoción que no logra sacar se va a quedar en el cuerpo. Y se va a estacionar en un lugar donde está débil esa zona. Puede ser en una enfermedad, en el corazón, en el hígado, en los intestinos, según donde cada persona tenga estacionado esta zona más débil. ¿Qué es lo que hacemos? Pues buscar que esta emoción salga, valga la expresión, lo vomite. Cuando la persona saca la información, nosotros pedimos un ejercicio que es escribir, que es una técnica psicológica, antropológica, social, donde nosotros al escribir descargamos la parte emocional. Y este es un ejercicio que se requiere para que cuando ustedes como escuchas se sientan mal, puedan esbozar todo el dolor, toda la angustia, la puedan sacar mediante escribir lo que sienten en un cuaderno. ¿Se acuerdan? Hace años se tomaban los diarios,
pues retomar en esta pandemia, podemos retomar el escribir lo que estoy sintiendo. Diagnosticar, en este caso, del 1 al 10, qué tan enojada o qué tan triste o qué tan angustiada me siento. Y anotar, me siento del 1 al 10, estoy en el 5% del enojo. Bueno, voy a escribir. Y buscar, esto es muy importante, pedir a nuestro paciente que busque redes de apoyo emocional. Las primeras redes de apoyo emocional es hablar con la familia, platicar en lugar de salir. Lo que necesitamos es acercarnos a nuestros amigos. A lo mejor por la pandemia no lo puedo hacer ahora, pero sí puedo hacer una llamada o 2 o 3. Tener en este caso pues una mascota, un perrito, un loro, ¿por qué? Porque yo puedo descargar en este animalito un abrazo, o puedo pedirle que me abrace, o puedo escuchar su canto si son pajaritos, ¿no? Necesitamos redes de apoyo como personas de alta confianza, como en este caso el poder ir con el sacerdote y confesarme, porque el duelo es a partir de aquello donde yo siento culpa. En el momento en que yo lo desahogo, me voy a sentir mucho más tranquila. Estas herramientas son las que nosotros utilizamos para poder atender a nuestros pacientes. Interesante, hermana, porque realmente pues hay muchas personas que desconocemos, ¿no? En mis casos de este tipo de ayuda, ¿no? O de terapia que uno puede necesitar en un momento quizás de tristeza, de pena, de tantas cosas que a veces el ser humano es un ser muy complejo, ¿no? Hermana, para ir concluyendo con la entrevista, me gustaría que usted deje un mensaje a todas las personas que están escuchando el programa en este tiempo de pandemia y de variantes que se están dando, para que realmente, pues, darles quizás un poco de ánimo, ¿no? Principalmente, pues, atender sus propias necesidades. ¿Cómo atender mis necesidades? Bueno, ¿qué siento? Pues tengo sueño, pues duerme, descansa, ocupa tu mente. Ese sería otro tip. Ocupar nuestra mente es poner un calendario de actividades. Hoy voy a lavar la ropa. Hoy voy a lavar la ropa y pongo un horario, ¿no? Un horario desde que me levanto. Me voy a levantar a las 6, 7, 8 de la mañana, a la hora que te levantes, y empezar tu horario desde ahí. Me voy a levantar, me voy a lavar los dientes, o voy a desayunar, a las 9 voy a desayunar, a las 10 me voy a meter a bañar, o tú colocas tu horario. Lo importante es que tu cerebro logre tener esta estructura nuevamente. Otro punto es, aparte de hacer tu horario desde que te levantas hasta que te duermes, cada día de la semana y todo el mes, si se puede. Crear o buscar, hacer actividades de nuevo conocimiento. Por ejemplo, actividades donde puedas recuperar, oye, pues es que yo no me acuerdo cómo se hacía la suma y la resta. Pues me voy a poner a hacer ejercicios de suma y resta. O dibujar, o plantar árboles, cambiar tus plantas de maceta o de lugar, pintar tu casa, pintar tu cuaderno, comprar un dibujo, una libreta donde puedas iluminar y ponerle color. El color te va a ayudar a ocupar tu mente. Vivir tu presente, disfrutar tus alimentos, disfrutar desde el café, desde la manzana, desde el huevito, el agua, disfrutar, tomar tu té,
disfrutar, hablar con otra persona. Son los tips que podría comentar y desde luego, pues, qué mejor que una frase de Viktor Frankl. Frankl fue un doctor, médico, psiquiatra, donde él estuvo en el campo de exterminio, pues en el año 45, entre esta guerra de los nazis, y él aprendió a observar. Por eso el ejercicio de contemplación que también les he comentado. Observó que la persona que más desesperada estaba, solita buscaba su muerte, solita buscaba deshacerse de sí mismo, se aventaba a las rejas del lugar o empezaba a donar sus zapatos o su abrigo o lo que tenía de pertenencia, que era su ropa, lo donaba a sus compañeros y se aventaba a estas rejas. Quiere decir que nosotros, conforme vamos entrando en la angustia, perdemos el sentido de vida. Y aquí, pues yo los invito, dice Viktor Frankl, vale la pena vivir, vale la pena seguir viviendo. Siempre hay un para qué. Y con esto me despido. Muchísimas gracias por haberme invitado. Bien, hermana, muchísimas gracias a usted, hermana Imelda, por tanto conocimiento, información y reflexiones que nos está dejando, no solamente a mí, sino a todos los hermanos que le escuchan, y que Dios me la bendiga mucho, bendiga a su familia, y esperamos tenerla más adelante con otro tema, pues, por nuestro programa. Con mucho gusto, que Dios los bendiga a todos. Es importante tener fe. Vana sería nuestra religión si no tuviéramos esa fe en Cristo. Muchas gracias, hermana. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos y de haber escuchado esta hermosa reflexión con la hermana Imelda, mencionar la siguiente oración. Escucha mi oración, oh Señor Jesús, porque en mis fuerzas no está poder resolver mis conflictos. En cambio, cuando eres tú el que actúa en mi vida, todo lo sales y lo haces muy bien. Padre eterno, guía mis acciones y mis palabras, para que mi vida sea de tu agrado y sea para ti un sembrador de esperanza, sinceridad y alegría. Amén. Y nos estamos viendo, hermanos, en otro programa por Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Todo estará bien, en mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, en mi enfermedad, si yo estoy con